Hola, soy Manuel Folgueira de tutorialsnet.net y estoy aquí para enseñarte a programar. En este módulo 2 y capítulo 3 de la información vamos a ver hoy en este vídeo las constantes concretamente en el lenguaje C. Anteriormente en vídeos anteriores en este esquema de vídeos habíais visto que el capítulo de variables estaba antes que el de constantes, pero lo he cambiado, porque lo considero más oportuno verlo de esta manera. Entonces, ¿qué es una constante? Definición en C de una constante y ventajas del uso de constantes. Por tanto, ¿qué es una constante? Un identificador que al final es un nombre creado por el programador, y este identificador, cuando es una constante, lo asociamos con un valor y no varía a lo largo de la ejecución del programa. Esa es la clave principal de la definición de constante. Una constante es un identificador que nosotros mismos creamos y que le asociamos un valor. Y lo relevante de esta asociación identificador-valor es que no va a variar a lo largo de la ejecución de un programa. Esta es la principal diferencia, una de las principales diferencias con una variable que ya veremos en el próximo vídeo. Ejemplos de constantes, el archiconocido número pi en matemáticas, por ejemplo, lo tenéis implementado en todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, si tuviéramos un programa y quisiéramos controlar la mayoría de edad, tendríamos la constante, por ejemplo, para España sería 18 en un número entero. La localización de una aplicación con respecto al idioma que se utiliza en la aplicación. Naturalmente, si un usuario quiere seleccionar entre varios idiomas, eso va a ser variable, pero la definición o la asociación de un idioma, por ejemplo España, le podríamos asociar la cadena de caracteres o el dato de la asociación del idioma de español España. Eso ahora no es relevante, pero básicamente es un identificador, un nombre, una palabra que se asocia con un dato. Por tanto, en C, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la sintaxis almohadilla define, a continuación el nombre de la constante que queremos utilizar y a continuación el valor que queremos utilizar. Este almohadilla define es una palabra reservada que se utiliza, como bien sabéis, para definir, entre otras cosas, constantes en lenguaje C. Además, es una directiva de preprocesador y por tanto se va a evaluar en tiempo de compilación. Esto que va a implicar en nuestros programas que en aquellos lugares en el código donde pongamos usuariedad, antes de que realmente se compile la aplicación, se va a sustituir la palabra usuario/edad por 20. Concretamente, usuariedad es un identificador y es una palabra que creamos nosotros los desarrolladores. Existen otras que ya están definidas también naturalmente por otros desarrolladores, pero que ya pertenecen a la API base que estemos utilizando en un lenguaje de programación, en este caso de C. Bien, aquí directamente un ejemplo, y por ejemplo hemos dicho que tenemos la edad de un usuario y que es 20 y que tenemos el nombre del usuario y que es Jorge. Como veis, detalles. Las constantes en C comúnmente la nomenclatura que se utiliza es todas en mayúsculas, y si existen varias palabras para nombrar esa constante, utilizamos una barra baja para nombrarlas. Ya veremos básicamente cómo programamos el lenguaje C, lo iremos viendo y mientras practicamos ya lo vamos aprendiendo, pero esta es la nomenclatura que se utiliza. Se podría utilizar otro identificador con mayúsculas y con minúsculas y con lo que se desee, pero por convención de los programadores que utilizan C, esta es la convención para las constantes. Bien, ya veremos en el futuro más directivas de preprocesador y veremos más cosillas. Además, con esta palabra reservada no solo se definen constantes, sino que se pueden definir elementos como macros, que en definitiva son funciones que además van a ser constantes y que también se van a sustituir naturalmente en tiempo de precompilación. Bien, el ejemplo es que tenemos un usuario que tiene de edad 20 y de nombre Jorge. Además, si os fijáis, podría haber escrito la constante edad y nombre, pero en este caso quiero asociar estos dos elementos a un contexto, por ejemplo el contexto del usuario. Entonces, como veis, nombrar las cosas con un nombre adecuado es muy relevante, porque no solo ya con los comentarios que necesitaremos añadir en nuestros códigos, sino que haciendo un buen nombrado de los elementos del mismo, naturalmente se entiende mucho mejor el código. Bien,
Ventajas del uso de constantes y concretamente pues lo miramos en C, pero al final se extiende a muchos lenguajes. Lo más importante, sobre todo a la hora de empezar a programar, es evitar el uso de números mágicos. Muchas veces en cualquier ámbito docente y en cualquier momento, pues tanto profesores como compañeros de otros alumnos se encuentran pues códigos que pues se encuentran números mágicos, como por ejemplo podría ser pi, que se añade directamente 314 en código y que bueno, pues si se utiliza una vez y es un número conocido, pues no hay mayor problema. Pero si se utiliza en varias partes del código y es el mismo número, si tuviéramos que cambiar ese número, lo tendríamos que hacer varias veces, en todas aquellas donde apareciera ese número. Si lo tuviéramos en la constante, cambiando únicamente el valor de la constante, y esta constante estaría desplegada en diferentes puntos del código, pues cambiando solo este valor ya lo cambiaríamos en todos. Bien, entonces localizar todos esos valores importantes en un mismo punto. Básicamente lo que acabo de decir, en lugar de tener que escribir 20 veces o cambiar un número 20 veces, ya ese número, en definitiva cualquier dato, pues lo tenemos localizado en un mismo punto y es en una constante. Además, es interesante utilizar nombres relevantes para estos datos para que no sean datos que salgan de la nada. Es decir, por ejemplo aquí, si yo solo hubiera puesto edad o simplemente el número 20, ¿qué significa 20 en mi código? Pues si lo defino naturalmente puedo poner un comentario, pero si lo asigno a una constante, a un identificador para que cree una constante, pues ya lo tengo muy claro. Es una buena práctica que debemos aplicar. Y además podemos de esta manera agrupar estos datos mágicos que, como si dijéramos, mediante pues el uso de identificadores pues más largos y que además pues bueno, por ejemplo quieres un contexto de un usuario, pues tienes la propiedad por ejemplo de edad y lo metes en esta constante. Ya veremos que lo que más se suele utilizar, y naturalmente un usuario pues no solo va a haber uno, va a haber varios, y eso lo vamos a gestionar pues evidentemente con otros elementos, pero bueno, tener constantes es muy relevante y quizás este no es el mejor ejemplo, pero bueno, iremos viéndolo con ejemplos tanto pues en los primeros pasos como en vídeos posteriores y veréis que en todo momento pues se están utilizando constantes. Bien, aquí tenéis estas transparencias, podéis contactar conmigo a través de tutorialsnet.net o a través de mi correo manuel@tutorialsnet.net. A continuación vamos a ver unos pequeños ejemplos de constantes. Por tanto, vamos a definir en ese código que ya tengo para constantes, que ya lo metí en ese capítulo de la información, pues vamos a definir, por ejemplo, los mismos datos, usuario, edad, 25 por ejemplo ahora, y define usuario, nombre, por ejemplo, Carlos. Vamos a ponerlo como una cadena de caracteres. Vamos a ver un segundín el ejemplo como lo tenía, que no recuerdo si le puse caracteres. Sí, como veis le puse, las comillas para que sea una cadena de caracteres. ¿Qué significa esto? Pues que esto se interpreta como un texto y luego lo podemos mostrar por pantalla con el descriptor de formato porcentaje S. Entonces, por ejemplo, pues ahora vamos a mostrar los datos Carlos y 25 utilizando las constantes. Bien, además, como veis, estas instrucciones y sentencias no terminan en punto y coma de momento. Si recordáis, printf era una llamada a la función y se termina en punto y coma. Como veis, también return devuelve el dato y se termina en punto y coma. Y básicamente los puntos y comas sirven como separadores dentro de bloques de código. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco y por tanto pues vamos ya a utilizar esas constantes. Por tanto, vamos a directamente utilizar un printf. Tenemos ya porcentaje S, pero bueno, por ejemplo, el usuario se llama ese dato, se llama el que sea, y tiene porcentaje de, en este caso, pues podríamos darle otro descriptor, porque al final, pues bueno, es un número pequeño, pero bueno, vamos a utilizar porcentaje de, por ejemplo, que nos es totalmente válido y tiene tantos años. Yo puedo utilizar la ñ porque ya cambié la codificación, pero bueno, si tenéis problemas de codificación podéis evitar los signos con acento, la ñ con diéresis, y si no, pues consultadme o a través de mail, lo que sea, para pues cambiar la configuración de vuestro terminal. Bien, entonces, como si recordáis en printf, por cada descriptor de formato que añadíamos, debíamos añadir un argumento más que le pasábamos a esta llamada a la función printf. Por tanto, aquí el usuario se llama porcentaje S, entonces quiere un texto.
vamos a utilizar un texto que es Carlos, por tanto colocaríamos usuario nombre aquí. Y además, y tiene X años, porcentaje de daños, por tanto 25 metemos a constante y como veis, ahora sigo haciendo el control S y como veis tenemos estos datos. Por tanto, llamamos a printf. Anteriormente, si recordáis, metíamos aquí el 25, lo metíamos por aquí, el texto no recuerdo si lo utilizamos, pero lo metíamos directamente aquí y ahora sustituimos estos datos por estos otros. Por tanto, el usuario se llama porcentaje S y tiene X años. Se llama Carlos, y porque es el primer porcentaje S y tiene usuario de edad años, o sea 25. Por tanto, damos a F5 para que compile y que ejecute este programa. Y como veis en pantalla tenemos estos datos. El usuario se llama Carlos y tiene 25 años. Bien, imaginemos que copiamos esto unas cuantas veces. Disculpad que voy a copiar esta línea. Y le damos a F5. Pues bueno, como veis se repiten todas las líneas. Imaginaos que yo aquí pues tuviese, por ejemplo, Carlos y 25. Bien, vamos ahora a duplicar otras 3 veces, por ejemplo, esto. Y yo ahora le doy a F5. Me vuelve a aparecer lo mismo que antes. Pero claro, ahora por ejemplo quiero que en todas las 4 líneas me aparezca Carlos y 25. Bueno, tengo Carlos y 25, ahora por ejemplo quiero que me aparezca Jorge y 20. Pues por lo tanto, Jorge y 20. Y si yo ahora le doy F5, pues naturalmente solo me aparece en una. ¿Por qué? Porque nosotros tengo Carlos y 25. Y puesto como un valor mágico arbitrario que aparece en el código. Pero esto no nos interesa si lo queremos, expandir o digamos desplegar este valor en diferentes puntos de nuestro código. Por tanto, lo ideal es tenerlo como constantes todo, y si ahora yo quiero que en todos me aparezca el mismo dato, pues aquí ahora le pongo 20, aquí Jorge, y estas constantes ya están en los printf. Por tanto, yo le doy F5, en todas las líneas me sale Jorge y 20 años en todas ellas, y simplemente cambiarlo en este punto y no en los 4 printf. Por tanto, como veis, este es un ejemplo muy simple, muy tonto y que no es útil realmente, pero en otros escenarios de código pues es realmente útil naturalmente utilizar constantes. Incluso ya profesionalmente hablando, pues muchas veces se utilizan ficheros ya de constantes donde se definen públicamente pues estos datos, simplemente pues que nos sirven y para básicamente centralizar esos datos importantes en un fichero aparte que sea de fácil acceso. Bien, pues eso es todo por este vídeo. En el próximo vídeo vamos a ver variables, que es una idea similar a esta. Pero bueno, aquí como veis, las constantes no les indicamos el tipo en ningún momento, tenemos el dato, pero ya veréis que con variables, además de que como su nombre indica, el dato va a poder variar durante o a lo largo de la ejecución, además van a tener que ser tipificadas, vamos a declarar un tipo para las mismas y va a haber que cumplir que ese dato satisfaga ese tipo para poder asignarlo a esa variable. Pero bueno, todo eso lo veremos ya en el próximo vídeo. Y bueno, último detalle es que como veis estas macros, estas constantes las definimos debajo de include y encima de main. Cuando definamos funciones a nivel de usuario nosotros mismos, pues ya veréis dónde colocamos esto, porque idealmente se colocan arriba de todo el fichero debajo de include, pero realmente para que otras funciones no tengan acceso a estos datos es mejor colocarlo debajo. Pero bueno, al final es mantenimiento de código y bueno, pues sobre todo en los primeros pasos es bueno sobre todo hacer pues un buen uso del código y al final del ámbito de los elementos para no pues machacarlos y que luego pues el código no sea fácilmente legible, mantenible y que pues sea complicado mantenerlo. Bien, eso es todo ya y nos vemos en el próximo vídeo.